Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias enormes a la gente que se ha suscrito y muchas gracias por dejarme sus comentarios. En esta ocasión, esta es una complacencia para Liz Meneses y para Altagracia Javier, a quienes espero de corazón que les guste el video. Y pues bueno chicos, el día de hoy les platicaré la historia de una mujer legendaria, hermosa, imponente y cautivadora, pero también una llena de misterios. A cientos de años de su nacimiento, Nefertiti sigue siendo un misterio viviente. Nefer Neferuaten, mejor conocida como Nefertiti, nació alrededor del año 1370. El origen de Nefertiti es bastante desconocido, porque en los registros existentes no se especifican los detalles sobre su familia. Sin embargo, una versión aceptada señala que fue la hija de Ay, un sacerdote sumamente poderoso, que alcanzaría el poder máximo años más tarde. Sin embargo, la esposa de este sacerdote está registrada como la enfermera de Nefertiti, no como su madre, por lo que el origen de Nefertiti es y seguirá siendo un misterio. Probablemente se crió en un harem real, como una niña perteneciente a la clase alta. Se estima que cuando tenía alrededor de 13 años, se casó con Akenatón, aunque la fecha exacta es desconocida. Al casarse con el faraón, se convirtió en la gran esposa real, es decir, la esposa principal y la más importante del faraón. Aunque en Egipto se aceptaba que el rey tuviera varias esposas, la gran esposa real era la mujer más importante de la corte, en términos de títulos y de importancia. Además, sus hijos eran elegidos sobre los demás para heredar la corona. Generalmente la gran esposa real era elegida por su rango por el faraón y no era exactamente elegida por un gusto personal. Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas, pero ningún varón que pudiera heredar la corona, lo que abrió paso a que alguna esposa secundaria pudiera ganar influencia dando a luz a un niño. Pero a pesar de no ser madre de un varón, Nefertiti fue una esposa sumamente poderosa, en parte porque Akenatón se mostró totalmente rendido ante su belleza, para quien construyó representaciones de su misma altura. Incluso la representó en más ocasiones que a la persona del faraón, un caso rarísimo para una reina. Pero no solo sus monumentos eran de gran tamaño, sino sus derechos y obligaciones, pues Nefertiti solía golpear a los enemigos. Esto era algo que solamente el faraón podía hacer. Además, tenía el privilegio de manejar sus propios carros y dar órdenes al ejército, tal y como si ella misma fuera el faraón. El hecho de que el comportamiento de Nefertiti fuera tan poco normal debió sorprender a la corte y a Egipto, pero pronto Egipto se pondría de cabeza, pues durante el 4º año del reinado de Akenatón decidió trasladar la capital a un lugar llamado Amarna. Además, los reyes cambiaron sus nombres para hacer referencia al dios Sol, a quien Akenatón comenzaría a dedicar grandes templos y todo su interés. Este cambio de religión en Egipto podría sonar como una cuestión muy simple, pero Egipto, por cientos de años, había tenido creencias politeístas, teniendo muchos dioses presentes, y con las reformas hechas por el faraón Akenatón, los egipcios debían concentrar su interés y devoción solo en el dios Amón, o dios Sol. Este cambio quebró la sociedad por la mitad y causó un caos en la organización y la nobleza egipcia. Además, el cambio no tenía precedentes y tampoco se conoce su razón específica. Para muchos, la razón se llamaba Nefertiti, pues señalaban a la gran esposa real como la culpable de este cambio. Nefertiti se muestra como una esposa obediente, más que como una reformadora, pero su papel en el cambio religioso no está exactamente muy claro. Nefertiti y su familia se trasladaron a la nueva ciudad viviendo en un enorme palacio, en el centro de la misma. Nefertiti junto a sus hijas fueron representadas en todos los templos de la ciudad y además fueron pintadas en las paredes. Esto se utilizó como propaganda para calmar al pueblo. La reina tenía sus propios consejeros,
quienes manejaban su palacio y su seguridad. Para el año 13 del reinado de Akenatón, falleció la hija mayor de Nefertiti. A partir de entonces, la figura de la enigmática reina creció aún más y toma responsabilidades de Estado, pero súbitamente su imagen se desvanece. Muchos egiptólogos han sugerido que Nefertiti fue elevada al cargo de corregente y compartió el gobierno junto con su marido, pues ella era mostrada adorando a los dioses de forma que solo un faraón podía hacerlo. Sin embargo, Akenatón muere para el año 18 de su reinado, dejando a Nefertiti viuda. De acuerdo con los registros, el faraón además había dejado un caos, pues los sacerdotes se habían rebelado contra el poder real y el pueblo estaba bastante inconforme con los cambios. Pero inmediatamente después de la muerte del faraón, el nombre de Nefertiti desaparece de todos los registros, incluso es borrado de algunas paredes. Inmediatamente aparece un personaje misterioso llamado Esmenjar. Para muchos, este misterioso personaje no es otro que la propia Nefertiti convertida en faraona por derecho propio. Pero que una gran esposa real se convirtiera en una reina faraón era algo impensable, y no conocemos mayores detalles. Este personaje también desaparece más tarde. Inmediatamente aparece un faraón misterioso de nombre Neferneferuaten, cuyo origen es todavía más desconocido. Pero esta vez, una de las hijas de Nefertiti asume el papel de gran esposa real, lo que nos dice que Nefertiti no pudo haber sido este misterioso faraón. Sea como fuese, el nuevo faraón regresó las cosas a como eran antes de Akenatón, restaurando la religión y los antiguos templos. Además, el orden fue instaurado. Hay muchas teorías sobre la muerte y el entierro de Nefertiti, pero hasta el día de hoy, su momia y su tumba no han sido encontrados, ni siquiera las tumbas de sus hijas. Después de que muere, el misterio aparece. La faraona más famosa de Egipto sigue siendo recordada por la belleza que habría tenido en vida, o al menos así lo indica su nombre. Y pues bueno, chicos, eso es lo que conocemos de Nefertiti, que en realidad es muy poco. Desgraciadamente mucha información se perdió desde el periodo egipcio hasta nuestros días. Obviamente, incluso al día de hoy, pues hay varias investigaciones abiertas, porque se han encontrado algunas tumbas que de repente se cree que eran de Nefertiti, pero al final resulta que no, porque también afortunadamente ya contamos con el ADN y gracias a algunos familiares, pues de repente cuando encuentran momias se puede autentificar esta momia y podemos saber de quién se trata. Por desgracia, en el caso de Nefertiti es bien complejo porque no se sabe ni siquiera, digamos, a quién es su familia o con quién se le podría identificar. Entonces, de hecho, se lanzó un documental por Discovery Channel en donde una egiptóloga, Joan Fletcher, no sé quién lo vio, es una chica pelirroja, afirmaba que había encontrado la momia de Nefertiti y estaba por ahí como, pues viendo a ver qué podía descubrir, pero la verdad es que al final no era, y han habido varias falsas alarmas respecto a su tumba, porque lo que se puede encontrar en su tumba pues es algo que va, digamos, a descubrir muchísimos de estos misterios que hay sobre ella. De hecho, de ella no sabemos ni siquiera en qué año murió, no sabemos las causas, porque por lo que se sabe de este cambio religioso, que es probablemente de lo más importante que pasa en el reinado de su marido, pues fue algo que trajo muchísimos conflictos. Entonces incluso por ahí se piensa que pues pudo haber sido asesinada. Lo único que conocemos de ella pues es que desaparece. Hay teorías muchísimas, pero saber exactamente cuál de estas teorías es la verdadera pues es complicadísimo, es prácticamente imposible. Esperemos que pronto se descubran más detalles y así podamos conocer más sobre ella. A mí la historia egipcia personalmente es un tema que me gusta muchísimo, es de mis favoritos, pero si algo tiene, o digamos si hay algo malo respecto a este periodo de la historia, es que hay muy poca información. Hay personajes que son muy muy misteriosos, como es Nefertiti. Ella es probablemente famosa por este busto que existe de ella, y que además ella en todos los registros pues queda como que era una mujer hermosísima. Hay gente que dice que no, que en realidad se ve fea, de acuerdo digamos, a las cosas que la gente hoy en día ha hecho con la tecnología.
pero los estándares de belleza cambian de época en época y además las culturas también son diferentes. Pero definitivamente ella es descrita como una belleza, alcanzó un grado de importancia altísimo. O sea, el hecho de que hicieran estatuas de ella a la misma altura que su esposo, que era el faraón, era algo impensado porque las mujeres pues tenían que ser representadas chiquitas. Entonces tuvo un grado de importancia muy alto y es muy interesante. Pero pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias.